Hoy, como siempre, los hechos noticiosos son realmente resaltantes. Pero en particular, Venezuela, Colombia y Palestina han estado muy activos, para bien o para mal. Sea como sea, ahora te lo cuento. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro hizo un llamado de alerta al pueblo ante la reciente captura de un grupo de terroristas quienes pretendían entrar al país desde Trinidad y Tobago. Más en Te lo cuento. Bueno, justamente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a defender la paz en momentos cuando acaban de capturar a un grupo de terroristas que venían de Trinidad y Tobago. Voy a explicarles un poquito más de esta cosa. En breve te cuento lo siguiente. Las declaraciones del mandatario tuvieron lugar desde el oriental estado Sucre, donde participó en la toma de posesión de la gobernadora de esa entidad. El presidente Maduro llamó al pueblo a proteger la frontera y mantenerse alerta ante los planes de la ultraderecha en contra de la economía y la seguridad del país. Al respecto, el Ejecutivo, el presidente de la República, denunció las acciones extremistas de la extrema derecha, valga la redundancia, porque están perpetradas por el régimen de Kiev contra el pueblo ruso en medio de las negociaciones de paz. Además, el jefe de Estado, venezolano en particular, destacó algo que es significativo. Las fuerzas de seguridad del Estado, en este caso particular, lograron neutralizar a un grupo terrorista que venía justamente desde Trinidad y Tobago con la intención de afectar al gobierno bolivariano. ¿Qué es lo que hace los restos y la reminiscencia del fascismo de los apellidos? Atacar la economía. ¿Qué hicieron durante el primer cuatrimestre de este año? Atacar la economía, preparar ataques terroristas que hemos logrado neutralizar con la captura de los más importantes capos de los grupos terroristas. El día de ayer capturamos a un grupo de terroristas por acá, por el oriente del país, con un lote de armas de guerra ingresando de Trinidad y Tobago, entre los cuales la mitad son colombianos, sicarios colombianos, traídos por el Mar Caribe para entrar. 1000 ojos, 1000 oídos, porque no han podido ni podrán los terroristas. Bueno, en ese lugar también el presidente de la República, Nicolás Maduro, rechazó los ataques perpetrados por Ucrania contra la nación rusa. Que no solo es en Venezuela. En Rusia está buscando la paz el presidente Vladimir Putin. Y mientras más avanza el ejército ruso, heredero del ejército rojo, contra los nazis de Ucrania, ¿qué hace Ucrania? Terrorismo. Son nazis. Vuelan puentes. Vuelan ferrocarriles. Atacan población civil. Desde Venezuela repudiamos el ataque terrorista nazi contra el derecho a la paz del pueblo ruso. Mientras tanto, Venezuela consolida su democracia con la juramentación y toma de posesión de los gobernadores y gobernadoras quienes fueron electos el pasado domingo 25 de mayo. En particular, les contamos que el gobernador, por ejemplo, de Mérida, Arnaldo Sánchez, y la gobernadora electa del estado Sucre, Joana Carrillo, pertenecientes al gran polo patriótico Simón Bolívar, se juramentaron y asumieron el compromiso de impulsar políticas públicas alineadas con el Plan de la Patria 2025-2030 y en defensa de la soberanía nacional frente a las amenazas del imperialismo. Por su parte, durante la juramentación, el gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, el gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, del Gran Polo Patriótico, destacaron el compromiso de ambos con el desarrollo económico regional, en aras de continuar brindando bienestar al pueblo venezolano. Ahora, la gobernadora electa del estado Nueva Esparta, Maricel Velázquez de Millán, resaltó durante la toma de posesión de su cargo que en este caso particular, en esta zona insular, hay un conjunto de cosas que se van a desarrollar y los legisladores electos de la región insular tienen el deber de ejecutarlas.
Bueno, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, indicó las líneas de trabajo a los 24 gobernadores y gobernadoras electos en los comicios regionales y legislativos de este domingo 25 de mayo, con el fin de garantizar el bienestar del pueblo. El mandatario venezolano señaló como primera línea reimpulsar el 1x10 y las bricomiles, que son brigadas civiles y militares para atender los servicios públicos, seguido de afianzar las salas de autogobierno y el nuevo método de gestión para atender los proyectos comunales. Igualmente indicó como tercera línea de trabajo alinear las grandes misiones y las misiones para que lleguen a todo el mundo, además de fortalecer la economía real y productiva, así como acabar con los vestigios de la guerra económica en cada estado. Por último, señaló el presidente de la República como quinta línea consolidar la lucha por la paz y la justicia contra el narcotráfico, la corrupción y el terrorismo. Y hoy también la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera discusión el proyecto de ley aprobatoria de la Convención sobre el establecimiento de la Organización Internacional para la Mediación. De conformidad con lo previsto en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo venezolano en sesión ordinaria aprobó el proyecto de ley para la creación de la Asociación Internacional para la Mediación, una alianza orientada a la resolución de conflictos que de cualquier carácter se presenten y está enmarcada en el respeto a la autodeterminación de los pueblos. En este sentido, el presidente Nicolás Maduro destacó con anterioridad que Venezuela será pionera en la creación de esta ley sobre la organización, promovida por la República Popular China y firmada en alianza junto con otros 33 países. Al respecto, el presidente del Legislativo, el diputado Jorge Rodríguez, sentenció que Venezuela se inscribe con este hecho en una nueva geopolítica basada en el multilateralismo. Y es una noticia muy auspiciosa a los efectos del nuevo orden internacional y de la nueva geopolítica basada en un mundo multipolar. Porque todos esos supuestos organismos multilaterales no son multilaterales nada, son gendarmes y fiscales del imperio norteamericano para agredir y maltratar a los pueblos. Y más temprano que tarde nosotros tenemos que salir de todo eso y crear organismos nuevos para que puedan servir a sus fines como comunicar a los pueblos y buscar solución pacífica a las controversias que existan. Bueno, en relación con todos estos eventos, por supuesto, hay una cantidad importante de reacciones en las redes sociales. Por ejemplo, en Telegram, el presidente Nicolás Maduro expresa: querido hermano y amigo Raúl Castro Ruz, en este día tan especial en que celebramos tu cumpleaños, en nombre del pueblo venezolano, te extiendo un fuerte abrazo de hermandad y nuestra más profunda gratitud por tu incansable labor en favor de Cuba, América Latina y la humanidad. Tu lucha revolucionaria ha sido fundamental para dotar de dignidad e independencia al pueblo cubano. Eres un intérprete fiel del genuino estilo y espíritu de José Martí, visionario de una América Latina unida y libre. General de Ejército, tu compromiso y lealtad inquebrantable a la revolución continúan brillando como un faro de esperanza y resistencia que ilumina nuestros caminos. Feliz cumpleaños, Raúl. Por cierto, estabas hablando de 94 años que tiene Raúl Castro, el hermano de Fidel Castro y uno de los líderes fundamentales de la Revolución Cubana. Seguimos con más reacciones, en este caso el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, quien se expresó de esta siguiente manera: nos complace anunciar la primera Expo Agro ALBA 2025 que se llevará a cabo en Caracas los días 5 y 6 de junio. Este evento tiene como objetivo reunir a los países del ALBA TCP, que recuerden ustedes que significa Alianza Bolivariana para los Pueblos de Norteamérica, Tratado de Comercio de los Pueblos, así como a sus aliados de Europa, África y América Latina, en torno a la soberanía y la producción alimentaria. La integración que promovemos busca resaltar y reconocer las capacidades agroecológicas de cada nación, fortaleciendo así nuestra resiliencia frente a las guerras arancelarias y medidas coercitivas unilaterales. Bueno, y finalizamos con más reacciones, en este caso la del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien dijo:
acompañamos a mi hermano José Alejandro Terán en su juramentación como gobernador del estado de La Guaira. Gracias, querido pueblo, vencieron. Ahora vamos juntos a construir un futuro de prosperidad para cuidar a nuestra familia y construir uno de los polos más prósperos de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a hacer una pausa, pero al regreso te cuento que en Colombia el presidente Gustavo Petro denunció planes para atentar contra su vida, a la vez que defendió su decisión de convocar a la consulta popular por decreto. Eso en breve y con él te lo cuento. En Colombia, el presidente Gustavo Petro denunció planes para atentar contra su gobierno, a la vez que defendió su decisión de convocar a la consulta popular por decreto. Más en Te lo cuento. Bueno, sin duda el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo anuncios muy importantes durante una locución que incluyó algunos comentarios vinculados con la consulta popular por la reforma laboral que se realizará y mediante decreto convoca al pueblo a hacerla. Pero quien sabe la información más clara es nuestro corresponsal en Colombia, Hernán Tovar. ¿Cómo está? Buenas noches, Hernán, cuéntanos. Gracias, buenas noches, un saludo para ustedes y para toda la teleaudiencia que nos ve a través de nuestra multiplataforma informativa. Así es, el presidente colombiano Gustavo Petro, en la locución presidencial el día de hoy, hizo referencia a varios temas, iniciando por los temas de seguridad que había denunciado este fin de semana. Aseguró que detrás de posibles atentados hay mafias internacionales que están relacionadas con políticos de extrema derecha en Colombia y con sectores también en políticos en Estados Unidos. También hizo referencia a un asunto clave para Colombia y es la consulta popular. Aseguró que debido a las irregularidades que se presentaron el pasado 14 de mayo en la votación de plenaria de Senado en relación a la consulta, pues él decretará en los próximos días la consulta popular para que sea el pueblo quien desde las urnas determine la importancia de la reforma laboral. Aseguró que está asesorado de varios juristas, inclusive expresidentes que hicieron parte de la Corte Constitucional para no incurrir en errores de procedimiento en este decreto. Se espera que el próximo 12 de junio ya se conozca el decreto en firme. Aseguró que es la Corte Constitucional la que tendrá que revisar precisamente este decreto. También aseguró que espera que la Corte sea leal al Estado constitucional de derecho que rige Colombia y de ahí pues la participación del pueblo colombiano precisamente en estas decisiones claves para el avance del país. Horas antes había dado una declaración el ministro del Interior, Armando Benedetti, precisamente sobre este tema, asegurando que es importante que el pueblo participe precisamente de las decisiones que le competen y por las cuales 10 millones o más de 11 millones de colombianos eligieron este nuevo proyecto político que ya está terminando, pero que ha sido el Congreso, esos sectores de oposición al interior del mismo, de los partidos de derecha y algunos tradicionales que no han permitido que avancen estas reformas, inclusive con algunas trampas en la votación para que pudiera avanzar la consulta popular, motivo por el cual pues se hace necesario que la consulta popular se lleve a cabo. Aseguró que ante que el Congreso no emitiera un pronunciamiento antes del 1 de junio, donde se tenía que avalar
esta votación en la consulta popular, pues determina que el decreto debe ser la salida para que efectivamente sea el pueblo colombiano quien elija en las urnas pues estas reformas claves para el país. Y estamos haciendo referencia a la reforma laboral. Así que estaremos muy atentos al desarrollo de esta información aquí en Colombia y las determinaciones del gobierno colombiano en relación a la consulta popular. Gracias, Hernán. Bueno, vamos a hacer una pausa después de esto. Por supuesto, cuando regresemos, te cuento que organizaciones de las Naciones Unidas están denunciando que Israel ha confinado al pueblo palestino a un 18% del territorio de la Franja de Gaza. Eso y otras cosas más, en breve, por aquí te lo cuento. Ahora te lo cuento desde la conexión de Oriente Medio, porque allí la Organización de las Naciones Unidas denunció que Israel ha confinado al pueblo palestino a un 18% del territorio de la Franja de Gaza. Y resulta que la ONU alertó que debido a la intensificación de la expansión de las operaciones militares israelíes, solo el 18% permanece habitado por su pueblo, mientras que el resto está bajo el control de las fuerzas israelíes. La organización internacional indicó que casi 200.000 palestinos han sido desplazados de manera forzadamente en las últimas semanas debido a los continuos bombardeos. Ante esto, la Organización de Naciones Unidas denunció un nuevo ataque israelí contra palestinos quienes se encontraban en un punto de distribución de ayuda humanitaria en Rafah, y esto dejó al menos 3 muertos y 35 heridos. Las autoridades sanitarias afirmaron que la situación médica continúa agravándose debido al colapso del sistema de salud por el bloqueo israelí humanitario y el creciente número de pacientes heridos que llegan a los hospitales. A su vez, advirtieron que más de 3.000 pacientes sufren de hipertensión y diabetes, quienes no han recibido tratamientos ni medicamentos esenciales durante 3 meses debido al bloqueo israelí en las zonas fronterizas. Las autoridades sanitarias alertaron que el hospital oftalmológico emitió advertencias del riesgo inminente de pérdida de visión en unos 4.000 pacientes debido a la falta de medicinas y de intervenciones quirúrgicas urgentes. Bien, vamos ahora a revisar algunas notas vinculadas con la economía, con los deportes y con la cultura. Comenzamos primero con la economía. Como ustedes saben, bueno, hay una guerra comercial que Donald Trump ha creado, pero frena el crecimiento global y está golpeando especialmente a los Estados Unidos. Esto lo advierte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Prácticamente está diciendo que se pegaron un tiro en el pie. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, recortó sus pronósticos de crecimiento mundial para 2025-2026 a 2,9% ambos años, señalando como principal causa la política arancelaria agresiva de Donald Trump. El secretario general Matthias Cormann admitió que el entorno económico mundial se ha vuelto mucho más difícil debido a estas medidas unilaterales que han generado incertidumbre y represalias comerciales. Estados Unidos será el más afectado. Su crecimiento caerá de 2,8% en 2024 a apenas 1,6% este año, según la OCDE, que atribuye esto al aumento de aranceles, 10% general y 25% para acero y aluminio, y las retaliaciones
Trump, en su burbuja mediática, insiste en que su política tiene la economía en pleno auge, contradiciendo los datos. Para América Latina el panorama es desafiante, por menor demanda externa y restricciones financieras, aunque Argentina destacaría con 5,2% de crecimiento en 2025. China resiste mejor, con solo un ajuste de 4,7%, demostrando la fortaleza de su modelo ante las coerciones estadounidenses. Ahora fíjense, el Comité Paralímpico Internacional anunció que los Juegos de Los Ángeles 2028 se presentarán como los más paritarios y con más medallas a disputar. ¿Cómo cuántas serán en materia deportiva? Veamos. Con 152 medallas a repartir en 23 deportes, el Comité Paralímpico confirmó que serán 243 pruebas para deportistas femeninas, representando un 44%, 8 más que en París 2024. Las pruebas para deportistas masculinos se redujeron a 263, mientras que las pruebas mixtas se incrementaron hasta 46, 3 más que los Juegos Parisinos. Por otra parte, las pruebas de medalla masculina y femenina de goalball, voleibol sentado y baloncesto en silla de ruedas contarán con 8 equipos cada una. De la misma manera participarán en las competiciones de fútbol para ciegos y rugby en silla de ruedas. Para el comité organizador de Los Ángeles 2028, este marcará un hecho histórico con la participación más equilibrada por género en Juegos Paralímpicos. Finalizó en la ciudad de Yangzhou el 21º Festival Internacional de Animación de China. Los chinos, como ustedes saben, son expertos no solamente en tecnología, sino también en cultura. Un evento que continúa consolidándose como uno de los encuentros más importantes del mundo del entretenimiento y la cultura asiática. Este año estuvo inspirado en el clásico cuento chino, Viaje al Oeste, lo que le otorgó un toque especial y culturalmente enriquecedor. Uno de los momentos destacados fue el desfile de botes de dragón en el Parque Nacional de Humedales, Sixi, donde los visitantes pudieron disfrutar de una espectacular exhibición que combinó tradición y creatividad. Además, en este evento, personajes del popular videojuego Mito Negro Wukong realizaron interacciones en vivo con el público, creando una experiencia inmersiva y divertida para los asistentes de todas las edades. Por otra parte, las sedes del festival albergaron una variedad de actividades para todos los gustos. Entre ellas se destacaron las exhibiciones de cosplay, donde fanáticos y participantes mostraron sus disfraces inspirados en sus personajes favoritos, así como exposiciones de cómics, que celebraron la creatividad gráfica y narrativa. En nuestra agenda nos trasladamos a otros lugares donde ya amaneció con nuevas noticias. Fíjense ustedes, por ejemplo, vamos a revisar el portal web de Izvestia de Rusia que titula así: el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia declaró que Ucrania quiere obligar a Rusia a retirarse de las negociaciones. Pues bien, el principal objetivo de Kiev al organizar atentados terroristas en territorio ruso es obligar a Moscú a abandonar el proceso de negociación. Así lo declaró a Izvestia el embajador en la misión especial del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Rodion Miroshnik. Los atentados terroristas siempre generan presión informativa y un ambiente extremadamente negativo en torno a las negociaciones. En definitiva, esto caracteriza principalmente a los organizadores de estos atentados como una parte que en principio no busca lograr un resultado en las negociaciones. Demuestra que participan en las negociaciones no porque deseen la paz o un acuerdo, sino porque se ejerce presión externa sobre ellos. Entonces, el objetivo principal de organizar tales acciones es obligar a Rusia a detener las negociaciones. Porque las negociaciones para Zelensky y su séquito son como la muerte. Esto lo declaró el diplomático. Bien, vamos a cerrar el programa de hoy y vamos a hacerlo con imágenes realmente sorprendentes, porque este domingo, 1 de junio, el volcán Etna en Sicilia entró en erupción lanzando cenizas, humo y material piroclástico a cientos de metros de altura. La actividad generó alertas y afectaciones, incluyendo la desviación de vuelos en el aeropuerto de Catania debido a la ceniza volcánica. Incluso había unos turistas ahí cerca del volcán y salieron huyendo, por supuesto, ante la situación. No tengo más palabras. Las imágenes
lo cuentan. Y yo mañana, con más noticias, te lo cuento.